Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Es un gusto de poder tenerles nuevamente aquí en este día domingo, día domingo donde venimos a alabar el nombre del Señor y donde también venimos a aprender de su palabra. Es por eso que en este mes de junio vamos a estar comenzando nuestra nueva serie basado en el libro de Habacuc y vamos a estar escudriñando aquel libro y vamos a estar aprendiendo a través de este profeta llamado Habacuc durante todo este mes de junio, pero a la misma vez queremos también alabar el nombre del Señor. Así que acompáñenos en este momento a tener un momento de alabanza y de adoración. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, y se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, y se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Te adoramos, Señor. Jehová es tu guardador y es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará del mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Amén. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Una sola voz, en un mismo corazón, te adoramos, te adoramos. En una sola voz, en un mismo corazón, te adoramos, te adoramos. En una sola voz, en un mismo corazón, te adoramos, te adoramos. En una sola voz, en un mismo corazón, te adoramos, te adoramos. Aleluya al Rey. Aleluya al Rey. Aleluya al Rey.
corazón. Te adoramos, te adoramos en una sola voz, en un mismo corazón. Te adoramos, te adoramos en una sola voz, en un mismo corazón. Te adoramos, te adoramos en una sola voz, en un mismo corazón. Te adoramos, te adoramos. Aleluya al Rey. Aleluya al Rey. Aleluya al Rey. Tú reinas con poder. Tú reinas con poder. Aleluya al Rey. Aleluya al Rey. Aleluya al Rey. Tú reinas con poder. Tú reinas con poder. Aleluya al Rey. Aleluya al Rey. Aleluya al Rey. Tú reinas con poder. Tú reinas con poder. Amén. Estamos muy contentos de que esté con nosotros hoy el día domingo. Ya hemos alabado su nombre y pronto vamos a estar entrando a la palabra de esta nueva serie que vamos a tener sobre el libro de Habacuc. Pero antes me gustaría poder agradecerle a cada uno de ustedes por sus donaciones, por la ropa que están brindando, que vamos a estar enviando a El Salvador, como también a Nicaragua, como ustedes lo saben, y sus ofrendas que estamos recogiendo, mis hermanos, que usted está enviando, está haciendo para poder bendecir a estas 50 personas en Nicaragua y también a estas 50 personas en El Salvador. Así que cada ofrenda, mis hermanos, $5, como siempre lo he dicho, $10, e incluso si puede $1, todo eso es de mucho beneficio en este tiempo en el cual nosotros nos hemos separado para poder bendecir Centroamérica. Así que le invito a que esté también dando sus diezmos, mis hermanos. Como ustedes saben, es la manera que también la iglesia se va moviendo, pero también sus ofrendas son de mucha ayuda para este nuevo proyecto que estamos teniendo para el país de Centroamérica, para los países de Centroamérica. Así que contentísimos, gracias, muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Acompáñenme a abrir sus Biblias en el libro de Habacuc. En esta mañana vamos a estar trabajando y por todo el mes de junio la serie titulada De la crisis a la esperanza. Y va a estar 100% enfocado en el libro de Habacuc y vamos a estar leyendo desde los versículos 2
al 4, desde el capítulo 1 del libro de Habacuc. Dice así su palabra de los versículos 2 del capítulo 1. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea violencia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, dice el profeta, versículo 4, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso no sale torcida la justicia. Mejor dicho, por eso sale torcida la justicia. Acompáñeme en oración. Señor, te queremos dar gracias en este día. Padre, sabemos de los tiempos en los cuales estamos viviendo. Sabemos, Señor, que cuando nos encontramos en crisis, muchas veces nace el desaliento. Cuando nos encontramos en crisis, nace el desánimo. Pero sabemos a la misma vez, Señor, que tú eres nuestra esperanza. Es por eso que a pesar de la crisis que estemos viviendo, a pesar de la desesperanza en la que nos encontremos por los tiempos o por las situaciones que vemos en este mundo que cada día está más apartado de ti, nuestra confianza debería estar siempre en ti, Señor, porque tú eres nuestra esperanza. Es por eso, Señor, que ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, conforme a como tú quieres que nosotros vivamos, Señor. Bendícenos y ayúdanos. Y que en esta mañana, Señor, sea tu palabra escudriñando nuestras vidas. Y úsame, Señor, para poder interpretar de la mejor manera tu palabra que es fiel y fidedigna. En tu nombre, Jesús. Amén. Y amén. Vamos a estar trabajando el libro de Habacuc en esta serie que vamos a tener por el mes de junio, pero antes de entrar en profundidad en el libro, primero tenemos que saber un poquito sobre quién era este profeta llamado Habacuc. Miren, Habacuc profetizó a Judá en cuanto a una inminente invasión caldea. La característica de la nación era de decadencia moral y espiritual. Habacuc fue un hombre de temple tierno y de carácter espiritual. Manifestó un gran amor hacia su pueblo. Es por eso que las preguntas del profeta surgieron en un celo hacia la santidad y la justicia de Dios. El profeta se sintió también un poco extrañado, o mejor dicho, perplejo, porque Dios permitía la maldad en Judá, y más aún porque Dios usó a Babilonia como vara de corrección para su pueblo. Es por eso que nos obligamos literalmente a preguntarnos ¿hasta cuándo durará esta situación en la que vemos en el libro de Habacuc? ¿Existe alguna salida a las duras tensiones de la vida? Y si las hay, ¿cuál es o son? Mis hermanos, Habacuc se preguntó también estas mismas preguntas que se ocupan y en esta desesperación que está teniendo el profeta. El profeta cuestionó a Jehová porque veía lo que estaba pasando alrededor, veía lo que estaba viviendo Judá y no había respuesta alguna hacia sus preguntas. Ese diálogo entre el hombre y Dios podemos obtener muchísimas lecciones para saber qué hacer en los problemas sociales y espirituales que nos aquejan y cómo podemos encontrar soluciones a las tensiones que sufrimos en un entorno donde imperan la violencia y la impiedad. Habacuc
preguntó a Dios por qué no frenaba la violencia y la corrupción social que estaba pasando en Judá. La fe del profeta en la justicia del Señor chocaba de frente con la aparente indiferencia divina para cambiar esa situación que estaban viviendo. Y no solamente que estaba viviendo el pueblo, sino la situación en la que se encontraba de desesperanza el profeta Habacuc. A ver la maldad, le parecía incomprensible que el Altísimo, que el Señor, que el Dios Todopoderoso no hiciera nada al respecto. El problema de su nación provocó una crisis personal en la vida de Habacuc, quien representa al remanente fiel. Veamos entonces, mis hermanos, cuál es el problema que está sucediendo en el libro de Habacuc. Y el problema los encontramos desde el versículo 1 hasta el versículo 3 del libro de Habacuc. Acompáñeme, por favor. Vamos a estar leyendo desde el versículo 2 en adelante. Mire, el profeta comienza usando esta palabra o esta pregunta diciendo: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y no daré voces a ti a causa de la violencia y no salvará. Mis hermanos, la injusticia que vivía en Judá era tal que el profeta demandó una respuesta de Dios, como lo vemos en el versículo 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Habacuc también exigió que el Señor pusiera fin a la situación caótica, haciéndole esta pregunta en el versículo 2, diciendo: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? La violencia era el modo usado por los opresores para conseguir sus fines, y así esos fines egoístas, como lo vemos en el versículo 3. Los justos eran perseguidos. Parecía imposible que bajo esas condiciones se pudiera vivir tranquilamente y justamente. Es por eso, mis hermanos, que el efecto de aquello, de esa problemática en el libro de Habacuc, lo vemos en el versículo 4, donde dice: porque la ley es debilitada, dice el profeta, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mis hermanos, a pesar de lo anterior, lo más grande, o mejor dicho, la más grande violencia que se cometía en la nación hebrea era contra la ley, la cual era impunentemente quebrantada, el resultado del desorden social que estaba viviendo Judá en esos momentos. Había corrompido el sistema de justicia y la legalización que había debilitado también en sus entornos o en sus alrededores. La ley y el orden, mis hermanos, la ley y el orden pierden su fuerza cuando nadie la respeta. Es inútil aplicar una ley si no es acatada por las mismas autoridades. Eso era lo que pasaba en ese tiempo. La fuerza de la violencia superaba por mucho la fuerza de la ley. Por esa razón, la vida del pueblo, la vida nacional y las relaciones en Judá se manejaban equivocadamente. Pero déjeme hacerle esta pregunta. ¿Qué debería hacer Dios ante todo lo anterior entonces? Esto nos
esto nos prepara a la siguiente sección de donde explica esta situación que sería temporal y que iba a corregirla. Pero antes de entrar a esta segunda sección, déjeme también un poco profundizar en la vida en la cual nosotros, o en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo hoy en día. ¿Qué pasaría si usted está en la posición de Habacuc en estos días? ¿Qué pasaría si usted viera o el Señor le hiciera ver esta violencia o como dice el profeta, que le hiciera ver iniquidad? ¿Cuál sería su reacción frente a eso? Lo más probable, usted mismo le haría las mismas preguntas que el profeta Habacuc le está haciendo a Dios. Señor, ¿hasta cuándo tú vas a permitir esto? Padre, ¿por qué tú no escuchas mis oraciones? Y al no tener respuestas de parte de Dios, mis hermanos, déjeme decirle que uno de los momentos más difíciles para el cristiano, mis hermanos, son los silencios de Dios. Pensamos de que Dios ya no nos está escuchando en nuestras oraciones. Pensamos que Dios es indiferente hacia nuestras preguntas cuando vemos iniquidad, cuando vemos injusticia. Y pensamos que como que Dios se ha apartado de aquello y pensamos de que Dios ha vuelto la espalda. ¿Se acuerdan del Salmo 13? Incluso el salmista está diciendo, ¿hasta cuándo, Jehová? Si usted me acompaña al Salmo 13, usted se va a dar cuenta que el mismo salmista va a estar bajo esa presión, bajo esa desganez, o mejor dicho, bajo esa desesperanza, ¿verdad? Y en el Salmo 13, el mismo David está diciendo, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Dice el salmista. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo, dice el salmista, será enaltecido sobre el enemigo, sobre mí? La desesperanza bajo el silencio de Dios. O la desesperanza incluso bajo la injusticia en la que podemos vivir o encontrarnos. Desesperanza. O bajo esa crisis que el profeta Habacuc está viviendo, iglesia, esa crisis emocional que él está pasando, porque a pesar de todo lo que se está viviendo, a pesar de todo lo que está sucediendo alrededor, él está en una crisis totalmente personal, porque él no sabe cómo reaccionar. Él sabe que incluso la ley ha sido violentada, y si la ley ha sido violentada, va a ser probablemente de que esta sea torcida cuando se quiera aplicar la justicia. Pero sabemos de que Dios es soberano. Y sabemos también de que todo lo que hace Dios lo hace por algo, mis hermanos. Déjeme decirle esto, Dios sigue siendo justo. Dios sigue siendo santo. Dios sigue siendo misericordioso. Dios sigue siendo todopoderoso. Pero cuando Dios tiene que aplicar la justicia frente al desorden moral o a esa desorden espiritual, Dios lo va a hacer incluso usando a los enemigos para castigar a su pueblo. No se sorprenda de aquello. Eso es parte del proceso, mis hermanos. Eso es parte de lo que Dios hace en nuestras vidas para ir moldeándonos, para ir transformando nuestras vidas. Es por eso que la primera respuesta de Dios a el profeta Habacuc la encontramos de los versículos 5 en adelante.
Y al ver esta respuesta, mis hermanos, quizás no sea una respuesta que el profeta estaba esperando. Lo más probable es que el profeta estaba esperando una respuesta más alentadora, una respuesta que quizás le hiciera cambiar su crisis o que le hiciera ver diferente o que literalmente le diera las respuestas precisas, justas a sus preguntas. Pero no fue así, mis hermanos. Déjeme decirle algo. No se sorprenda cuando Dios les da una respuesta totalmente diferente a lo que usted pensaba escuchar. Como le dije, Dios sigue siendo soberano. Y Él va a seguir siendo justo. Y Él va a seguir siendo Dios. Pero cuando Dios quiere enseñarnos algo en nuestras vidas, o cuando Dios quiere enseñar algo en nuestra sociedad, Dios va a usar muchas veces al enemigo para movernos el piso y hacernos entender de quién es Dios. Mis hermanos, al ver el versículo 5 y a usar la palabra que el Señor va a usar en este momento en el versículo 5, la primera palabra que vemos en el versículo donde dice, mirad entre las naciones. Mire, la primera palabra que está usando el Señor para responderle al profeta Habacuc, le está diciendo, mirad, en el versículo 5, mirad lo que voy a hacer, mirad lo que va a suceder. Y cómo iba a encaminar la historia en forma sobrenatural, pues tales hechos serían difíciles de creer, mis hermanos. Él escogió a los caldeos y babilonios para trabajar, o mejor dicho, vindicar su justicia, castigar a su pueblo y poner fin a la maldad que denunció previamente Habacuc. Fue difícil aceptar, mis hermanos, que Dios, o mejor dicho, fue difícil para aceptar o que el profeta aceptara de que Dios, mis hermanos, usara a un pueblo injusto para castigarlos. Solo vemos en el versículo 13 del capítulo 1. Mira lo que va a decir el versículo 13, mis hermanos. Muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruyes al impío, al más justo que él? Pero el Señor siempre, mis hermanos, el Señor siempre tuvo el control de todas las cosas y no hizo ninguna decisión ciegamente. Acuérdese siempre de eso, mis hermanos. Cuando usted esté en la crisis, cuando usted esté en la desesperanza, acuérdese, mis hermanos, que Dios siempre tiene el control de la situación. Él nada va a hacer, mis hermanos, nada va a hacer algo ciegamente o injustamente. Todo lo que el Señor hace es para su bien. Todo lo que el Señor hace es para que usted pueda reconocerlo en todos sus caminos y pueda entender su posición, que usted está en Cristo y quién es el Señor en usted. Todos sus designios fueron, son y serán justos. Todos sus designios fueron, son y serán justos y seguirán siendo justos hasta cuando Él venga por su iglesia. Hermanos, Dios siempre
Siempre actúa en el tiempo y con los métodos y fines correctos para solucionar nuestros problemas. Nunca se atrasa y nunca se equivoca. Acuérdese siempre de eso. El Señor nunca se va a equivocar. El Señor nunca se va a atrasar. El Señor siempre tiene la solución a nuestros problemas. Somos nosotros los que nos desesperamos bajo estas crisis que podemos ver. Somos nosotros los que literalmente se nos viene la desesperanza, la angustia, la agonía frente a las situaciones que podemos ver. Pero el Señor sigue siendo justo. Dios siempre actuará en tiempo y fuera de tiempo, con métodos, mis hermanos, y fines correctos para solucionarlo. Y si tiene que usar al enemigo para corregirnos, el Señor lo va a usar. Y podemos decir, entonces Dios es injusto, pastor. No, Dios no es injusto. Dios es justo porque quiere lo mejor para su pueblo. Y que Dios quiere de que usted y yo podamos reconocerle, que podamos estar dependiendo de Él, incluso en la desesperanza, incluso en la agonía. Es por eso que el salmista va a decir, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? El salmista sabe muy bien de dónde viene el socorro. El salmista sabe muy bien de dónde viene el socorro. El socorro viene de aquel que hizo los cielos y la tierra, iglesia. El socorro viene de aquel que murió en la cruz del Calvario y nos dio vida y vida eterna. El socorro viene, mis hermanos, del Señor que dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin, mis hermanos. El socorro viene del autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. El socorro viene, mis hermanos, de aquel que siempre está pendiente de nosotros, que sus ojos están puestos en nuestras vidas. El socorro viene de Dios, el socorro viene de Dios. Y aunque suene injusto, y aunque suene descabellado, podríamos decirlo de esa manera, aunque suene que no tiene sentido y podríamos decir por qué Dios actúa de esa manera. Déjeme preguntarle, ¿quién es usted y quién soy yo para cuestionar los métodos de Dios si Él es Dios? No cuestionemos los métodos de Dios, sino que solamente démosle gracia al Señor porque nos mantiene con vida, que nos mantiene con salud, que nos mantiene, mis hermanos, en este caminar que aunque sea difícil, Dios siempre está pendiente de cada pisada que usted da. Mis hermanos, nuestra vida no se trata de los entornos o de las cuantas flores le pongo alrededor de mi vida, o no se trata de cómo yo tengo que ser, la verdad, de cómo yo tengo que pensar, de cómo yo tengo que moverme, de cómo yo tengo que hablar. No se trata de eso. Sí, quizás eso es parte del testimonio de nosotros, pero nuestra vida se trata de Cristo, solo de Cristo. Nuestra vida le pertenece a Cristo. Y cada paso, cada pensamiento, cada palabra, mis hermanos, cada acción tienen que ser como para el Señor. Pablo nos enseña aquello, mis hermanos. Creo que nos hemos desenfocado un poco en entender el propósito de nosotros en este mundo. Nos hemos desenfocado. Es por eso que de la misma manera Judá se había desenfocado un poquito y Dios tiene que hacerle mover la tierra un poco. Tiene que actuar para que el pueblo entienda de que el mismo Dios que los sacó de Egipto sigue siendo el mismo Dios en el actual tiempo en el cual están viviendo. Mis hermanos, en el versículo 6, el pasaje describe cómo era y cómo actuaría el pueblo invasor, el instrumento de justicia en las manos de Dios. Mire, vamos a ver 4 características de cómo era esta nación.
Mire, tenía una fama de una nación cruel y presurosa. Lo vemos en el versículo 6. También tenía un poder militar en el versículo 7 formidable y también terrible, mis hermanos. También vemos en el versículo 8, mis hermanos, la velocidad que ellos tenían, que eran más ligeros que los leopardos, volaban como las águilas. Y su contundencia en el versículo 9, recogerá cautivos como arena. Los babilonios, mis hermanos, si bien cumplieron los planes de Dios, no respetaron las reglas ni tuvieron compasión. Acuérdese de eso. Si los babilonios cumplieron los planes de Dios, de la misma manera ellos no respetaron reglas y tuvieron compasión. Fueron instrumento de la justicia divina, pero se encendieron en su aplicación. Lo vemos en el versículo 10. Vea lo que va a decir en el versículo 10, mis hermanos. Encerrará a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará, o terraplén y la tomará. De la misma manera, en el versículo 2 del capítulo 2, del versículo 6 al 17, también describe un poco ese exceso que hace esta nación. No dieron gloria al Señor, ni mucho menos atribuyeron su éxito al que vive por los siglos. No se dieron cuenta que Jehová los utilizó, mis hermanos. Más bien rindieron honores a sus propios dioses. Dice el versículo 11, luego pasará como el huracán y ofrendará, atribuyendo su fuerza a su Dios. Mis hermanos, la revelación que recoge el profeta en este pasaje, si bien responde a su primera inquietud, también ahora su preocupación, y la preocupación sería bajo esta pregunta: ¿cómo sería posible que Dios usara una nación tan injusta para corregir al pueblo escogido? En otras palabras, mis hermanos, se podría haber preguntado, ¿por qué Dios actúa de esa manera? Nótese que previamente Habacuc preguntó, ¿por qué no actuaba? Esta idea alcanza, o mejor dicho, esta idea alza este pasaje en la siguiente parte, mis hermanos, del mensaje que vamos a estar viendo el próximo día domingo. Y tiene que ver con el dilema del profeta. Pero mire, antes de estar terminando hoy en día, déjeme decirle algo. Cuando nos encontramos bajo la injusticia muchas veces, cuando vemos, mis hermanos, la maldad que se multiplica, y cuando nos encontramos en los tiempos en el cual estamos viviendo, como hoy con el tema del coronavirus, uno se puede preguntar quizás las mismas preguntas que el profeta, y podríamos decirle: Señor, ¿cómo tú, siendo un Dios justo, permite ciertas cosas que tu pueblo tenga que pasar? O mejor dicho, ¿por qué Dios actúa de esa manera? ¿O por qué Dios guarda silencio? ¿O por qué Dios no actúa en el momento en el cual nos estamos encontrando? ¿O por qué Dios
¿Por qué Dios no mueve su mano para que no continúe sucediendo lo que está sucediendo? La injusticia social, lo que estamos viviendo, la iniquidad, el pecado se está multiplicando. Quizás nuestras preguntas deberían ser diferentes y deberíamos pensar distinto y quizás preguntarle al Señor de otra manera. Quizá la pregunta debería ser, Señor, ¿qué tú nos quieres enseñar bajo esta injusticia que estamos viviendo? Señor, ¿qué tú nos quieres enseñar bajo esta inmoralidad que el mundo está teniendo? Señor, ¿qué tú nos quieres enseñar bajo todo esto, o bajo toda esta maldad que se multiplica día a día? Yo creo que deberíamos preguntarnos eso, porque estoy más que seguro, mis hermanos, más que seguro de que Dios nos quiere enseñar algo bajo todo o todas las cosas que estamos viviendo hoy en día. Pero como estamos tan preocupados y puestos los ojos en otras cosas, que solamente no hemos llegado a ver la injusticia, la maldad. Y sobre eso ha venido el desánimo. Sobre eso ha venido la desesperanza. Sobre eso ha venido la angustia. Sobre eso hemos entrado en crisis. Y no hemos olvidado, mis hermanos, que nuestra esperanza es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Acuérdese que el Señor dijo que en el mundo vamos a tener que vivir y pasar tribulaciones, momentos difíciles. Difíciles. Pero también el Señor dijo, pero no se preocupen, porque yo ya he vencido el mundo. Oremos. Señor, te damos gracias en este día. Padre, queremos darte gracias, porque de alguna u otra manera tú, Señor, sigues siendo justo, sigues siendo soberano. A pesar de que muchas cosas no podemos entenderlas, a pesar de que hay muchas cosas que no podemos comprender y que la desesperanza, la crisis quizás vienen a nuestras vidas, Señor, pero tú sigues siendo Dios y tú tienes todo bajo control. Te damos gloria, honra, Señor, porque tú eres Dios y Señor de todo. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Aleluya. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender en tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe
precioso Hijo de Dios. Creo en ti. Aleluya. Te adoramos. Aleluya. Eres digno. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo